Bon dia. Som-hi. Benvinguts a aquesta xerrada sobre visualització de dades organitzada pel Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística dins del cicle de conferències del Patronat i juntament amb l'exposició de Shannon, el fundador de la teoria de la informació, que està aquí al costat. No és freqüent tenir l'oportunitat de presentar un amic en una xerrada, la veritat, i avui jo tinc aquesta sort. I vosaltres teniu la sort de que ens visiti un dels principals experts mundials de visualització de dades, el que tinc la sort de dir-li el meu mentor, Alberto Cairo. Jo vaig conèixer Alberto Cairo fa 17 anys, quan jo acabava de sortir de l'escola de periodisme i em va convidar a unir-me al seu equip de gràfics interactius al Mundo.es, i quan ell va ser el director de gràfics sota el seu lideratge vam ser l'equip més premiat del món i vam obrir el camí per l'experimentació en multimèdia i en visualització de dades i en gràfics explicatius. Això era cap al 2002. I Alberto ara és Night Chair en Visual Journalism de l'Escola de Comunicació i és director del programa de visualització del Centre de Ciències de la Computació a la Universitat de Miami. I no sé si habéis cercat el seu currículum, però us lo recomano. L'Alberto ha escrit un munt de llibres i tots els quals us recomano. The Functional Art, The Truthful Art i ara How Charts Lie, i m'ha donat una còpia signada i una per al departament també. Jo venia a portar la meva còpia perquè ho he comprat, us lo recomano, està molt bé, però serà millor que em calli perquè veniu a escoltar-ho a ell. Así que, Alberto, adelante. Gracias, Joaquín. Bueno, pues es un honor estar aquí. Mañana llegué de Miami la semana pasada y todavía estoy un poco con el jet lag, así que disculpadme si me trabo en algún momento mientras hago la presentación. Bueno, como decía Joaquín, hace unas semanas publiqué este nuevo libro en Estados Unidos que se llama Cómo mienten los gráficos, ¿no? Y bueno, está en inglés, no se va a traducir ni al español ni al catalán, por lo menos por ahora. Entonces lo que pensé que podría hacer en esta charla es daros una especie como de introducción de cuáles son los principales temas de los que trato en el libro. Es un libro no especializado y un libro dirigido al gran público, ¿no? Para intentar educarnos todos y aprender en cómo ser mejores lectores de los gráficos que vemos todos los días en la prensa y en las redes sociales, etcétera, ¿no? El problema que yo identifiqué antes de empezar a escribir el libro es que, por una parte, estamos rodeados de gráficos, de visualizaciones de datos, ¿no? De mapas, de gráficos estadísticos, etcétera, que representan números. Los vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? En los diarios, los vemos en las redes sociales, los vemos en Facebook, en Twitter, etcétera. Y a mí eso me parece estupendo, lógicamente, porque yo enseño cómo hacer estas cosas, ¿no? Entonces, cuanto más demanda haya de este tipo de productos en los medios de comunicación y en otros sectores, pues mejor mis estudiantes se van a colocar, ¿no? Más posibilidades hay que mis estudiantes consigan trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo también me empecé a preocupar porque como profesor, además de ser diseñador profesional, también soy profesor, como profesor empecé a estudiar de una forma un poco más sistemática cómo las personas normales, entre comillas, cómo la gente de la calle lee los gráficos, ¿no? Los mapas estadísticos, los gráficos, etcétera, de diferentes tipos, y me empecé a preocupar al ver que muchas veces la gente no los entiende bien. Entonces empecé a preguntar, bueno, ¿y qué podría hacer yo para ayudar a la gente normal, como yo? Yo soy una persona que no tengo ningún tipo de especialización, soy un periodista. ¿Cómo podría ayudar a gente como yo a convertirse en mejores lectores de gráficos, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a empezar.
¿En qué consisten los gráficos? Ahí empezamos con lo más básico, ¿no? ¿Qué es la visualización de datos? La visualización de datos básicamente consiste, y esto es un asunto que trato un poquito en el libro en un nivel pues bajo, ¿no? Consiste en representar gráficamente números, cantidades, ¿no? Cuando vosotros diseñáis un mapa de datos o un gráfico de barras o un gráfico de líneas, lo que estáis haciendo realmente es codificar esos números, ¿no? Empezáis con las cantidades y luego transformáis esas cantidades en formas. Y hay ciertas características de esas formas que varían en proporción a los números que uno está representando. Por ejemplo, si tenéis 5 números y elegís como objeto de codificación un rectángulo y luego variáis la altura o la longitud de ese rectángulo, estáis creando un gráfico de barras, ¿no? Si representáis números sobre un mapa y le variáis, por ejemplo, el color, la tonalidad de color a ese mapa, pues estáis creando lo que se llama un mapa de coropletas, ¿eh? Y ahí estaríamos usando como método de codificación la intensidad de color, ¿no? El lenguaje que usamos en visualización de datos es el lenguaje de codificación, o en inglés encoding. Estamos usando los métodos de codificación, ¿no? Este principio es fundamental para entender cómo interpretar posteriormente o cómo leer correctamente los gráficos que vemos todos los días en la prensa. Otra cosa es, ¿por qué visualizamos datos, ¿no? Y esto es un asunto que trato un poco en el libro, ¿no? Bueno, visualizamos datos porque para los seres humanos normales, ¿no? Cuando vemos algo como esto, pues nos resulta dificilísimo extraer significado de eso, ¿no? Esto es una base de datos real, de temperaturas promedio mundiales, a temperatura media mundial en grados Celsius, desde el año 1000 hasta el año 2000, en comparación con la media entre los años 1961 y 1980. Por eso vemos números negativos y números positivos, por debajo de la media y por encima de la media, ¿no? Yo si os enseño esta base de datos, esto solamente es una pequeña porción de esa base de datos, yo os pregunto, ¿la temperatura promedio, la temperatura media en el mundo ha aumentado o se ha reducido en los últimos 1000 años, ¿no? Bueno, pues es una pregunta que supongo que todos vosotros y vosotras sabréis. En los últimos 1000 años, pues la temperatura, sobre todo en los últimos 100 o 150 años, la temperatura media mundial ha aumentado. Pero eso es algo muy difícil de ver aquí. Si yo os hago esa pregunta y solo os enseño esta tabla numérica, os obligo a abrir esa tabla numérica en Excel o en R o en cualquier otro programa que uséis y hacer scroll para ver el primer número, el último número, compararlo y tal, y ahí ver si ha aumentado o se ha reducido, ¿no? Esa pregunta es relativamente fácil de responder, pero supongamos, por ejemplo, que os pregunto, ¿en algún momento en los últimos 1000 años la temperatura promedio mundial ha sido superior a la temperatura promedio hoy en día? Esa pregunta es mucho más difícil de responder. Os obligaría a leer cada uno de los números de la base de datos y ver si alguno de ellos es superior a la temperatura promedio actual. Ahora, responder todas esas preguntas se vuelve muchísimo más fácil si yo represento los números, si codifico los números en un objeto visual, ¿no? Esa base de datos que os enseñé antes es de donde viene este gráfico, que es uno de los gráficos más influyentes y más importantes, en mi opinión, creados durante el siglo XX, que se llama el gráfico del stick de hockey, el de hockey stick chart, que representa la variación de las temperaturas en los últimos, entre el año 1000 y el año 2000, veis que tiene un montón de objetos, vemos primero una línea azul y luego vemos una línea roja. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La línea azul son los cálculos, lo que estiman los científicos climáticos, que era la temperatura en el pasado remoto, hace 1000 años, porque lógicamente hace 1000 años no había termómetros. Entonces no sabemos, no tenemos registros de temperaturas. Entonces lo que los científicos climáticos hacen, los científicos que estudian el tiempo atmosférico y también el clima y la variación pues eso, de las temperaturas en el pasado, usan variables proxy. Por ejemplo, tú si cortas un árbol y echas una ojeada, le das una ojeada a los anillos dentro del árbol y a la variación de esos anillos, tú puedes más o menos calcular qué temperatura estaba experimentando ese árbol en cada punto de su crecimiento. Y luego, en el presente, la línea roja que tenemos ahí, esos ya son registros de temperaturas que tenemos basadas en registros de termómetros, ¿no? Ahí tenemos registros. Bueno, pues por una parte tenemos cuál es la temperatura, que es la línea azul, luego tenemos la línea negra, que es, digamos, el promedio, digamos, es la línea de dirección, la línea de tendencia, el smooth en estadística, y luego tenemos el grado de incertidumbre. El grado de incertidumbre está representado con esa masa gris que tenemos en la parte posterior del gráfico. Lógicamente la incertidumbre en el pasado es enorme, pero a medida que nos vamos acercando al presente, esa incertidumbre se vuelve mucho más finita porque tenemos mejores registros, tenemos mejores datos, ¿no? Bueno, pues este gráfico, que es tan pequeñito, es un gráfico así, más o menos de ese tamaño,
condensa miles y miles de números que teníamos antes en una base de datos y nos permite ver estas tendencias, ¿no? Digamos que en los últimos 1000 años las temperaturas mundiales variaron, pero variaron en un rango más o menos estable, ¿no? Subieron, bajaron, y solamente en los últimos 100 o 150 años, que por la revolución industrial y los combustibles fósiles, etcétera, las temperaturas mundiales se han disparado de una forma pues bastante llamativa. Todos estos patrones, todas estas tendencias, sería muy difícil verlas si mostramos los números solamente en una tabla numérica. Entonces, este es el poder de la visualización de datos. Pero la visualización de datos también tiene una parte oscura, tiene un lado también negativo, ¿no? Que está relacionado con los siguientes mitos. Y son unos mitos que a mí me gustaría que empezásemos a abandonar. Por ejemplo, el mito, una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos que tener mucho cuidado con ese mito, porque una imagen vale más que 1000 palabras solo si sabemos cómo leer esa imagen. Y ahora os mostraré varios ejemplos de lo que quiero decir. O la intuición o el mito de que la visualización es intuitiva, de que cualquier gráfico que queramos la gente lo va a entender automáticamente porque los seres humanos somos seres visuales, etcétera, etcétera. También tenemos que abandonar ese mito, porque las visualizaciones de datos no son imágenes, no son solo imágenes, son argumentos visuales, y para poder entenderlos bien tenemos que entender la gramática de ese gráfico para poder leerlo correctamente. O los datos deben hablar por sí mismos, eso es un dicho muy común en el mundo de la analítica de mercados, se oye muchísimo. Muéstrame solo los números y ya está, déjame entenderlos. Bueno, pues ahí hay que tener cuidado también, porque los datos nunca hablan por sí mismos. Podemos hacerles hablar, pero no hablan por sí mismos, hay que interpretarlos, ¿no? O muéstramelo, no me lo cuentes, en inglés sería show, don't tell. Tenemos que tener mucho cuidado también con eso, o sea, hay que mostrar las cosas, sí, pero también hay que explicarlas. ¿Por qué? Porque los gráficos, las visualizaciones de datos, pueden ser muy ambiguas, se pueden interpretar de formas muy diferentes. Voy a enseñar un ejemplo, fijaos. Esto es una foto real que fue tomada en la Casa Blanca unos días después de que Trump pues se volviese presidente, ¿no? Cuando empezó a vivir en la Casa Blanca, una persona, un reportero que entró en la Casa Blanca, sacó una foto de alguien que trabaja en la Casa Blanca cargando, llevando una imagen enmarcada del mapa que muestra los resultados de las elecciones presidenciales en 2016, y lo colgaron en los pasillos de la Casa Blanca, ¿no? Aquí vemos el mapa, condado por condado, rojo son los condados que ganó Trump en las elecciones de 2016 y azul representa los condados que ganó Hillary Clinton en las elecciones de 2016. A Trump le encanta este mapa, le encanta. Y de hecho hay otra imagen también que muestra, le hicieron una entrevista a una serie de reporteros, de 3 meses después de que se volviese presidente, 3 reporteros fueron a la Casa Blanca a hacer una entrevista y cuentan en la historia que escribieron que Trump tenía en la mesa, en el escritorio, tenía una pila de mapas, con mapas como este, y se lo estaba dando a todo el mundo que entraba en la Casa Blanca, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si os fijáis en este mapa, el mapa tiene un montón de rojo, muchísimo rojo, y muy poquito azul. Con lo cual, indirectamente transmite la idea de que Trump ganó pues, con una ventaja enorme en las elecciones, ¿no? Porque domina un montón de territorio, mientras que Hillary Clinton solo ganó en pequeñas regiones de Estados Unidos, ¿no? El mapa también ha aparecido en portadas de libros en Estados Unidos, ¿no? Hace un tiempo, después de las elecciones de 2016, se publicó este libro que se llama Ciudadanos por Trump, o Ciudadanos que votaron a Trump, ¿no? Cómo una revolución tomó el control del país y tal y cual. Y ahí tenéis el mapa de nuevo, ¿no? Rojo, de nuevo, los condados que ganó Donald Trump, y azul son los condados que ganó Hillary Clinton. Es una masa de rojo y solamente algunos puntitos de azul aquí y allá, sobre todo en la costa, ¿no? Bueno, yo cuando vi este gráfico, cuando viste esta portada del libro en Twitter, le respondí al autor y le dije, mira, yo soy muy constructivo cuando doy crítica, ¿no? A otras personas. Le dije, mira, yo creo que o bien tienes que cambiar el mapa que aparece en la portada del libro, o bien tienes que cambiar el título del libro. ¿Por qué? Porque el título del libro no describe lo que el mapa muestra, y el mapa no muestra lo que el título dice. El título es Ciudadanos, ciudadanos por Trump, pero el mapa no está representando ciudadanos, el mapa está representando territorio, la cantidad de territorio. Y claro, el territorio no vota la gente, ¿no? De hecho, incluso le propuse un título diferente, Condados por Trump, ¿no? Porque lo que está mostrando es
quién ganó dónde, qué candidato ganó en cada región. ¿Cuál es el problema de este mapa? Y es un problema que también pasa con mapas de Cataluña, con mapas de Galicia, ahora os mostraré un ejemplo, con mapas de muchísimos otros países. El problema del mapa es que es un mapa que se puede malinterpretar de una forma muy sencilla. ¿Por qué? O de una forma muy rápida. Porque la cantidad de superficie cubierta en rojo, si uno calcula la superficie de ese mapa y la divide en porcentajes, el 80% de la superficie de este mapa es roja y el 20% de esa superficie es azul. Con lo cual, de nuevo, lo que representa es el territorio que domina cada uno de los candidatos. Pero eso no representa gente. Si os acordáis de los resultados de las elecciones en Estados Unidos, la cantidad de personas que votó por Trump no es el 80%. Fue más o menos un 46% de los votantes. Y la cantidad de gente que votó por Hillary Clinton no era 20%, era 48% de los votantes votaron por Hillary Clinton. Pero el mapa representa esa idea de ganamos por goleada, ¿no? Porque hay muchísimo rojo y muy poquito azul. ¿Por qué? Porque la población en Estados Unidos está muy concentrada en áreas urbanas. O sea, probablemente no sabéis mucho de dónde se concentran, pero si uno ve, por ejemplo, mapas de distribución de la población, toda esta parte de Estados Unidos aquí, todo eso está vacío, ahí no vive nadie. Está todo vacío, son vacas y hierba, básicamente, ¿no? Eso se ve perfectamente en un mapa como este. Este mapa de aquí, que lo creó un cartógrafo que se llama Ken Field, lo que hizo Ken fue agarrar 160 millones de puntitos, cada uno de ellos representando un votante, y coloreó esos puntitos dependiendo de si esa persona, cada puntito es una persona, si esa persona votó por Clinton, votó por Trump, lo coloreó azul o lo coloreó rojo, y luego localizó los puntitos, esto lo hizo con un programa de un sistema de información geográfica, ¿no? Un programa de mapeado, colocó esos puntitos más o menos donde esa persona votó, con lo cual se ve perfectamente que toda esta parte de aquí, en la parte occidental del país, pues ahí no vive nadie, está vacía, porque la gente se concentra en las ciudades. Y como veis aquí, la cantidad de azul y la cantidad de rojo que aparece en el mapa son más o menos iguales, porque eso es realmente lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos, fueron en 2016. Los resultados del voto estuvo muy cerca el uno del otro, ¿no? Uno de los candidatos y el otro de los candidatos. Como os decía antes, estos problemas, el problema con estos mapas sucede también con mapas pues, más cercanos a nosotros. De nuevo, yo soy gallego, igual que Shaquín, nací en La Coruña, nacimos los dos en La Coruña, pues ahí tenéis. Estos son los resultados de las elecciones, creo que fueron en 2019. Azul es el PP y rojo es el Partido Socialista. Bueno, pues parece que el PP, 90% básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el voto socialista se tiende a concentrar más o menos en el litoral, el voto conservador gallego se tiende a concentrar en las áreas interiores del país, con lo cual parece que es un voto masivo por el PP y muy poquito por el PSOE, cuando en realidad los resultados estuvieron también muy igualados. ¿Qué pasa? Es un problema de densidad de la población. Ahora, ¿eso quiere decir que este mapa está equivocado? No, ese mapa no está equivocado, ese mapa está bien, no tiene nada, ese mapa no tiene ningún problema. El problema, como os decía antes, es que estamos asumiendo que los datos hablan por sí mismos o que el gráfico es intuitivo y no lo es. Tenemos que prestarle atención y tenemos que saber qué es lo que el gráfico muestra y qué es lo que el gráfico no muestra. El gráfico no muestra la densidad de la población. El gráfico solo nos muestra, el objetivo de ese gráfico no es mostrarnos cuánta gente votó por cada uno de los candidatos. El objetivo de ese gráfico es mostrarnos quién ganó dónde. Ese es el objetivo de ese gráfico. El problema es que se está usando para ese otro objetivo, para mostrar qué cantidad de votantes votaron por cada uno, ¿no? ¿Qué otro gráfico se podría usar para mostrar cuánta gente votó por cada uno de los candidatos? Bueno, pues se podría usar el gráfico que os mostré antes, el mapa ese de los puntitos, pero también podríamos usar un gráfico como este, mucho más simple, un gráfico de barras. ¿Cuántos votantes votaron para cada uno de los candidatos? Como podéis ver, Hillary Clinton ganó las elecciones en términos de voto popular, ¿no? La cantidad de gente que votó, pero luego por los ajustes que hay allá y por el voto electoral, las elecciones las acabó ganando Donald Trump, porque el sistema de voto de Estados Unidos no es un voto directo, es un voto indirecto. Tú votas en tu estado y quien gane más votos en cada estado se lleva todos los votos electorales que ese estado tiene. Con lo cual Trump ganó en más estados que Clinton. Clinton ganó más votantes, pero Trump ganó más estados, con lo cual ganó las elecciones, ¿no? Pero cuando uno muestra el apoyo popular, vemos que Clinton realmente está por delante de Trump. Este gráfico sería mucho más adecuado como imagen de portada para ese libro que os mostré antes, Ciudadanos por Trump. Si uno quiere mostrar la cantidad de ciudadanos que votaron para cada uno de los candidatos, el gráfico de barras nos muestra mejor la cantidad de ciudadanos, ¿no? Ahora bien, incluso este gráfico es imperfecto. ¿Por qué? Porque si uno quiere titular su libro Ciudadanos por Trump, uno tiene que mostrar todos los ciudadanos, o por lo menos
todos los ciudadanos que podrían haber votado en las elecciones. Porque uno de los grandes problemas de las elecciones en Estados Unidos, pero también en España, es la abstención, la cantidad de gente que no vota. En Estados Unidos eso es un problema enorme, porque casi, creo que es 40-42% de la gente, de los votantes, no votan. Cuando uno toma eso en consideración, el gráfico cambia considerablemente y vemos que la cantidad de ciudadanos que votaron por Trump o que votaron por Clinton es aproximadamente un cuarto de los votantes. Un cuarto de los votantes fueron los votantes por Trump, los ciudadanos por Trump, ¿no? Ahora, la broma que hice yo cuando estaba diseñando todos estos gráficos en relación con ese libro de Ciudadanos por Trump, es que tal vez el título del libro no tendría que ser Ciudadanos por Trump ni Ciudadanos por Clinton, tenía que ser Ciudadanos por nadie, porque la mayor cantidad de votantes realmente no votó por ninguno de los candidatos, ni siquiera participó en las elecciones, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el desafío que nos enfrentamos, tanto yo como vosotros y vosotras, que vais a diseñar gráficos en el futuro? Todos y todas vamos a diseñar gráficos en algún momento, para presentaciones en PowerPoint, o para análisis estadísticos, o para contar una historia a alguien, o si os hacéis periodistas como yo, para contar historias periodísticas, etcétera. El problema se puede, se puede describir de una forma muy concisa, de la forma siguiente. Lo que tú diseñas no es lo que el lector ve. Eso es un problema fundamental. Es un problema de modelos mentales. Ahí, bueno, estoy yo como diseñador, ¿no? Yo diseñando mi mapa de los resultados electorales de 2016. Yo cuando diseño un gráfico, lo que tengo en la cabeza, y eso os pasa también a vosotros cuando diseñáis un gráfico, tenéis un modelo mental de cómo ese gráfico funciona, de lo que ese gráfico tiene que transmitir, de cómo los datos están codificados, etcétera, etcétera, de qué se supone que ese gráfico tiene que estar mostrando. Ese es tu modelo mental. Ahora bien, por el otro lado, tenemos al lector. El lector puede llegar al gráfico con un modelo mental completamente diferente. Eso es lo que pasa aquí. Tú creas un gráfico cuyo objetivo es mostrar qué candidato ganó en cada región, pero el lector llega a tu gráfico intentando desvelar o intentando descubrir cuántos votantes votaron para cada uno de los candidatos, por cada uno de los candidatos. Eso es una especie como de... Los dos modelos mentales no se encajan el uno con el otro, no son iguales, con lo cual ahí es donde se producen malas interpretaciones. Y hay un tercer elemento en esta relación entre lectores y diseñadores, que es el papel de lo que podríamos llamar intermediarios. ¿Qué son los intermediarios? Los intermediarios son, por ejemplo, los periodistas. El periodista, por ejemplo, que toma un gráfico de un paper académico o de una investigación, etcétera, lo transmite o lo transforma a los lectores y le explica a los lectores qué es lo que estamos viendo en ese gráfico, ¿no? Ese papel de esa persona, ese intermediario, también es fundamental en esa relación. Y luego os explicaré por qué esto es tan importante, ese papel de intermediario. Y cómo todos nosotros hoy en día somos intermediarios entre ciertas cosas y los lectores. A eso volveré más tarde. El segundo problema en este asunto es que, aunque muchas veces los lectores no interpretan bien los gráficos que ven, los gráficos aún así son muy persuasivos. Hay bastante evidencia ya en estudios de ciencias sociales, etcétera, que muestran que la mera presencia de números o de gráficos estadísticos en cualquier mensaje aumenta la credibilidad de ese mensaje. Aunque los lectores no interpreten bien esos números, la mera presencia de números en cualquier mensaje aumenta la credibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque indirectamente o inconscientemente todos tendemos a pensar que los números son objetivos, que los datos son objetivos, que la presencia de matemáticas en una historia hace a esa historia más científica, cuando la verdad es que los datos muchas veces son muy subjetivos. Uno tiene que analizarlos, uno tiene que leerlos con mucha atención para entender qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos mostrando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer todos vosotros y vosotras? ¿Qué podemos hacer para convertirnos en mejores lectores de gráficos o para explicarles a otras personas, de una forma sencilla, de una forma práctica, cómo prestarles más atención a los gráficos y volvernos mejores lectores de gráficos? Lo primero es, siempre que veamos un mapa, siempre que veamos un gráfico estadístico, siempre que veamos un diagrama, una infografía, etcétera, siempre mirar la fuente. ¿De dónde vienen esos datos? ¿No? ¿De dónde vienen esos números? ¿De dónde viene esa información? Y si tenemos tiempo, si tenéis un minuto de tiempo, no lleva más que eso, irse a la fuente, o sea, ir a la fuente y ver qué es lo que te cuenta esa fuente. ¿Por qué? Porque muchas veces los gráficos que vemos, los datos que están mostrados en esos gráficos, no están midiendo lo que ese gráfico dice que están midiendo. Os voy a enseñar un ejemplo. Hace algunos años, en la Universidad de Miami, yo todos los años dirijo tesis y dirijo programas de proyectos de final de carrera y tal igual.
Uno de mis mejores estudiantes de hace unos años se llama Luis Melgar, que ahora mismo está trabajando como periodista en Washington. Pues hizo un proyecto periodístico, me he quitado la chaqueta porque me estoy calentando ya, empezamos la parte más divertida. Hizo un proyecto sobre personas sin hogar. Dijo, bueno, pues quiero ver cuántos estudiantes en Florida son personas sin hogar, homeless, ¿no? Esa sería la palabra en inglés, homeless. Pues cuántos estudiantes homeless hay en Florida, ¿no? Y reunió todos los datos, fue a fuentes públicas y tal y cual, y me mostró el siguiente mapa. Eso fue uno de los primeros mapas que me mostró. Y yo cuando vi esos datos me quedé completamente, vamos, me dio un shock. Dije, pues bueno, en ese condado hay un 20%, 1 de cada 5 estudiantes es homeless. Y claro, eso me dio un shock. ¿Por qué? Porque mi imagen de homeless, de una persona sin hogar, es una persona que vive en la calle. Eso es lo que yo automáticamente pensaba que la palabra homeless significa. Y Luis me dijo, no, espérate, tenemos que leer la definición de personas sin hogar, de la fuente, ¿no? Cuando uno se va a la letra fina, a la letra pequeña de la descripción de estos datos, cuando ve los metadatos y ve las descripciones de qué quieren decir estos datos, la definición de homeless en Estados Unidos, pues no sé en España cómo será, o en Cataluña, pero la definición de homeless en Estados Unidos es una persona que no tiene un hogar permanente. Es decir, si una persona, un estudiante en este caso, un estudiante de primaria o de secundaria, si ese estudiante a lo largo de un año tiene que cambiar de casa 1 o 2 veces, ya se le considera una persona sin hogar, porque no tiene un hogar permanente. Pero eso no quiere decir que viva en la calle, la cantidad de personas que viven en la calle es mucho más pequeña, ¿no? Claro, entender ese número, entender ese factor es fundamental para luego entender las mediciones, entender las cantidades, esos porcentajes enormes que vemos aquí. Aún así, eso es importante, lógicamente, porque el hecho de que un estudiante no tenga un hogar permanente puede dañar muchísimo pues el aprendizaje de ese estudiante, porque ese estudiante no va a tener un lugar específico, permanente, para poder estudiar, ¿no? Y eso acaba dañando sus posibilidades en el futuro también, ¿no? Entonces, siempre leer qué es lo que está contando esa historia, qué significan esos números y las definiciones por detrás de esos números, ¿no? Lo segundo es no pensar que uno entiende un gráfico solamente dando una ojeada rápida, ¿no? Lo que os decía antes, los gráficos no son, os veo algunos sacando fotografías, una cosa que me olvidé de decir esto al principio, todas estas imágenes las voy a exportar como PDF y luego se las mando a Shaquín, no sé cómo Shaquín las mandarás por email para todo el mundo o lo que sea, o sea, todos vais a tener acceso a todos estos ejemplos, y si dais clase, con libertad de usar cualquiera de estos ejemplos. Y bueno, lo segundo es, nunca asumamos que cuando vemos una visualización de datos o un mapa o lo que sea, que lo entendemos automáticamente, que es intuitivo. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a muchas malas interpretaciones, como en el caso de Trump y el mapa de los condados. Otro ejemplo. Este es un gráfico que aquí en España, en Cataluña, no veis mucho, pero tal vez en el futuro lo empecéis a ver más a menudo, porque por culpa del cambio climático, los huracanes que se forman en el Atlántico, que generalmente iban luego hacia el Caribe, algunos de ellos están volviendo hacia Europa. Hace 2 años hubo un huracán en Portugal, este mismo año hubo un huracán que amenazó Irlanda, y etcétera. Este es un mapa que usa el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos para mostrarle a los lectores, a las personas normales, a dónde puede ir un huracán. Bueno, pues este mapa que veis aquí, con ese cono, parece muy intuitivo y muy fácil de leer, es muy limpio, etcétera, y todo el mundo lo lee mal. ¿Por qué? Porque no se explica bien cómo leer este mapa. Cuando la gente ve este mapa en Estados Unidos, mucha gente interpreta ese cono que veis ahí como si fuese un área que está en peligro. Es decir, si estoy en el cono estoy en peligro, si estoy fuera del cono no hay peligro, ¿no? Estoy a salvo, ¿no? Indirectamente, esa metáfora visual del cono, la gente la interpreta como si fuese el tamaño de la tempestad, el tamaño de la tormenta, el tamaño del huracán, ¿no? Como si el huracán creciese de tamaño y estuviese amenazando una región específica. Y eso no es lo que muestra ese gráfico, ¿no? Para entender bien ese gráfico, bueno, hemos hecho varios estudios en Miami de cómo la gente interpreta este gráfico. Esta área que veis aquí toda punteada, cuando a la gente no se le explica qué quiere decir esta área de aquí, la interpreta como lluvia, como si fuese un área que fuese a sufrir lluvias muy fuertes. ¿Por qué? Porque esos puntitos generalmente se suelen usar como metáfora visual para representar lluvia en infográficos, ¿no? Hay un motivo por el cual la gente interpreta este gráfico de forma equivocada. Esto es otro ejemplo de lo que tú diseñas no es lo que la gente lee. Bueno, pues ¿cómo leer este gráfico, ¿no? Esto es para mostraros lo importante que es leer las explicaciones de los
gráficos que vemos todos los días, o consultar la fuente. Bueno, pues ¿cómo es el este gráfico? Para leer este gráfico os tengo que explicar cómo se genera este gráfico. Este gráfico se genera de la forma siguiente. El Centro Nacional de Huracanes, que está basado en Miami, lo primero que hacen cuando quieren predecir a dónde va a ir un huracán es que reúnen un montón de datos, mediciones, etcétera, y a partir de eso generan y también reúnen modelos predictivos de dónde puede ir ese huracán. Esos modelos predictivos los podemos visualizar como si fuesen un montón de líneas. El huracán se puede ir para aquí, se puede ir para allá, se puede ir para allá, y después el Centro Nacional de Huracanes crea su propio modelo predictivo. ¿Dónde puede estar el huracán en los próximos 5 días? Es decir, digamos que eliminan esos primeros datos y lo que hacen es colocar un puntito sobre el mapa de donde ellos estiman, de donde predicen que el centro del huracán va a estar en los próximos 5 días. Luego os explico por qué enfatizo tanto la palabra centro. Bueno, pues ese puntito rojo que veis ahí es donde el Centro Nacional de Huracanes predice que el huracán va a estar en los próximos 5 días. Después, a partir de ahí, hoy está aquí, mañana va a estar aquí, después va a estar aquí, después va a estar aquí, etcétera, etcétera. Y luego lo que hacen es rodean esos puntitos con círculos de tamaños variables, de tamaño creciente. ¿Por qué tamaño creciente? Bueno, ese es el error de la predicción. Lo que hacen es, reúnen, le dan una ojeada, echan una ojeada a todas las predicciones de los últimos 5 años, calculan el error promedio de los huracanes en los últimos 5 años, y ese es el tamaño de ese círculo. Lo que nos están comunicando básicamente es lo siguiente, nos dicen, bueno, nosotros creemos que el centro del huracán dentro de 5 días va a estar aquí, pero puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar ahí, puede estar ahí, puede estar en cualquier sitio aquí dentro, puede moverse a cualquier lugar, ¿no? Lo que tenemos que ver cuando vemos este mapa es cómo pues el huracán se podría ir para acá, se podría ir para acá, se podría ir para acá, es un rango de posibilidades de dónde podría ir el huracán. Luego el Centro Nacional de Huracanes borra los círculos y el resultado es lo que se conoce como el cono de incertidumbre. Es el cono de incertidumbre. ¿A dónde se podría ir ese mapa? Ahora bien, esto, lo que os estoy explicando ahora, es la forma en la que la gente, como muchos de vosotros y vosotras, que tiene cierta formación en estadística, en modelos predictivos, interpreta este mapa. Pero también lo estáis interpretando mal. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo, de nuevo, en la letra pequeña de ese mapa, realmente si ese cono contiene todos los posibles modelos predictivos, todos los, digamos, los posibles caminos que ese huracán puede tomar. Yo la primera vez que leí este cono lo leí mal. Lo leí bien hasta este punto. Dijo, esto probablemente quiere decir que va para aquí, va para allá. Pero luego pensé, bueno, pero ¿cuál es la incertidumbre aquí realmente? ¿Cuál es el grado de confianza que tenemos aquí? Y mi intuición era decir, bueno, probablemente lo que estos científicos me están diciendo es que 95% del tiempo el huracán va a estar dentro del cono, pero que 5% siempre puede haber una probabilidad de que el huracán se salga del cono. ¿Y por qué tenía ese modelo en mi cabeza? De nuevo, el modelo mental. Bueno, pues porque me acordaba de la introducción a la estadística que toma hace muchísimos años, ¿no? El grado de confianza, etcétera, etcétera, el 95%, los valores P y todas esas historias, ¿no? Cuando la verdad es que cuando uno lee de nuevo la letra pequeña del Centro Nacional de Huracanes, esto es por lo cual os digo tanto de que es importante ver la letra pequeña de los gráficos, el cono solo contiene el 70%. Esto quiere decir que siempre que se vea un huracán y siempre que se vea ese cono, hay que estimar que hay una posibilidad, 1 entre 3 aproximadamente, de que en algún momento en los próximos 5 días el huracán se salga del cono, el centro del huracán. ¿Y por qué enfatizo del centro? Bueno, pues porque los huracanes son gigantescos. Es decir, uno si ve este cono, y vive, por ejemplo, en Cayo Hueso, que está aquí abajo, Key West, es una isla súper bonita aquí abajo, ¿no? Muy turística, pues uno si ve esto y no sabe leer el cono, se puede pensar que está fuera de peligro, porque vivo en Key West, estoy fuera del cono, estoy lejos del cono, pero hay una posibilidad de que el centro del huracán se me venga por aquí, y como los huracanes son unas cosas gigantescas, de cientos de kilómetros de diámetro, aunque uno viva lejos del cono de incertidumbre, todavía hay una posibilidad de que el huracán le afecte, ¿no? Pero esto no es la forma en la que la gente lee estos mapas. ¿Por qué no? Porque no se explican bien. Porque los intermediarios, los periodistas, entre el científico y el lector, el intermediario que os mostraba antes, no explica bien estos mapas, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos, cuando hagamos un gráfico, no solo a diseñar el gráfico, sino también a intentar explicarlo, sobre todo cuando se lo mostramos a personas que no tienen la misma formación que nosotros tenemos. Si eres un estadístico y le muestras a otro estadístico el gráfico que acabas de crear, probablemente no lo tengas que explicar mucho, porque
porque vosotros dos, los dos estadísticos, tenéis un nivel de conocimiento más o menos equivalente, con lo cual esa persona a la que le estás comunicando tiene los mismos modelos mentales que tú tienes. Pero si le vas a mostrar el mismo gráfico a una persona que no es un estadístico, o un climatólogo en este caso, además de mostrarle el gráfico, también le tienes que explicar cómo leer el gráfico, porque si no se lo explicas, va a aplicar unos modelos mentales equivocados al leer ese gráfico, ¿no? Eso es por lo que yo decía antes de la palabra esta o la frase esta de show, don't tell, muéstramelo, no me lo cuentes, es tan equivocada. Hay que mostrar y hay que explicar, sobre todo cuando nos comunicamos con gente que no tiene el mismo nivel de conocimiento que nosotros. Luego, cuidado con las distorsiones. Pues hay que prestar muchísima atención, como os contaba antes, las codificaciones, ¿no? De si los gráficos están distorsionados, por ejemplo. Hay que prestar mucha atención a los ejes, a los colores, etcétera. Y sobre esto pues tengo un montón de ejemplos pues bastante divertidos. Por ejemplo, representando los resultados de las elecciones en Venezuela hace unos años, se enfrentaron Nicolás Maduro y Enrique Capriles, y en la televisión venezolana aparecieron estas dos barras que cuando uno las ve por unos segundos en televisión parece que Nicolás Maduro ganó por una ventaja pues 10 veces la cantidad de votos que obtuvo Enrique Capriles, ¿no? Porque la barra roja es gigantesca y la barra azul es muy pequeñita. Este gráfico se mostró por unos segundos solamente en televisión, tal vez no dándole tiempo a los lectores a leer los números. Esos números son 50 y 49%, con lo cual estas son realmente las proporciones que estamos mostrando, ¿no? O este gráfico que apareció en televisión española mostrando, esto fue hace unos años, a mí me escandalizó que hicieran esto, pues la cantidad de desempleados que hay en España, ¿no? Entre febrero de 2013 y agosto de 2013. Y aquí el problema no es tanto que hayan cortado el eje vertical, porque en los gráficos de línea cortar el eje vertical no es tan arriesgado como cortar el eje vertical en un gráfico de barras. El problema aquí es cómo cortaron el eje horizontal, porque como muchos de vosotros y vosotras sabréis, probablemente el desempleo en España es muy estacional, es decir, el desempleo suele subir en el invierno y suele bajar en el verano por el empleo turístico, ¿no? Digamos que hace una especie como de ola que se repite todos los años, ¿no? Cuando uno le echa una ojeada a las líneas temporales siempre son así. Y Televisión Española solamente mostró febrero, un mes de invierno, y agosto, un mes de verano. Lógicamente, claro, va a bajar el desempleo, es inevitable, ¿no? Pero cuando uno echa la vista atrás a un año, al año anterior, y ve todos los números pues de cómo estaba el desempleo hace un año y cómo está el desempleo hoy, se ve que no hay variación. O sea, es básicamente, de julio a julio, es básicamente el mismo nivel de desempleo, ¿no? Este tipo de distorsiones suceden constantemente en los medios de comunicación. A veces porque el diseñador del gráfico intencionalmente quiere mentir y corta los ejes para mostrarte solo lo que ese diseñador quiere mostrar, pero muchas veces estas distorsiones suceden simplemente por falta de conocimientos, porque los periodistas muchas veces no tenemos la formación suficiente como para poder mostrar los datos de una forma veraz y de una forma adecuada. Esto me lleva al siguiente punto, ya estoy llegando al final, de comprobar, echar una ojeada, que el gráfico contenga una cantidad suficiente de datos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero decir? Fijaos. El siguiente gráfico viene de Estados Unidos, está en inglés. Esto es la cantidad de asesinatos por 100.000 habitantes en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hubo una ola de crímenes en los 70 y en los 80, que es esta línea que sube ahí. Luego los asesinatos cayeron durante los años 90 y tal, se mantuvieron más o menos igual. Luego, en los últimos 3 o 4 años, la cantidad de asesinatos por 100.000 habitantes, ese ratio entre la cantidad de asesinatos y habitantes, ha empezado a subir también, ha empezado a subir en los últimos años. Y eso es muy preocupante. Ahora bien, este gráfico se puede describir de una forma muy sesgada. Se puede sesgar la interpretación de este gráfico si lo describimos de la forma siguiente. Estados Unidos se está convirtiendo en un país más violento. Si lo describimos de esa forma, estamos sesgando la interpretación del gráfico, y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Bueno, porque este gráfico simplifica en exceso los datos. Nos está enseñando lo que podemos llamar un promedio. Los promedios, las medidas de tendencia central, medias, medianas, medias nacionales, etcétera, 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 como es en este caso, muchas veces ocultan una gran cantidad de datos que son imprescindibles para poder interpretar correctamente los datos. En general, Estados Unidos es un país en el que hay muy pocos asesinatos. Si uno pudiese colocar en ese eje vertical con puntitos cada una de las ciudades, cada uno de los barrios en Estados Unidos, yo os aseguro, y esto está basado en gente que sabe mucho más que yo de estadística, casi todos los lugares en Estados Unidos están ahí, tienen una tasa de asesinatos muy baja, muy baja, muy baja, muy baja. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay ciertos lugares en Estados Unidos que en los últimos 3 o 4 años, 4 o 5 años,
se han vuelto tan peligrosos que si los colocásemos en esta misma escala, en este mismo eje, se saldrían por el techo, o sea, serían hacia el cielo, o sea, serían outliers, lo que se llama outliers en inglés, valores extremos, ¿no? Estarían súper altos. Y esos valores extremos, esos lugares que realmente sí se han vuelto mucho más peligrosos en los últimos años, lo que hacen es distorsionar esa media nacional, ¿no? ese murder rate nacional. ¿Por qué os muestro este ejemplo en concreto? Bueno, porque en medios de comunicación, los periodistas lo que solemos hacer es mostrar solamente esto. Solamente mostramos ese gráfico. ¿Por qué? Porque los periodistas en general tenemos la tendencia a querer siempre, entre comillas, simplificar las cosas. Y el verbo simplificar es muy peligroso. Lo que tenemos que hacer siempre que hagamos, y eso os incluye a vosotras y a vosotros, siempre que hagamos un gráfico, lo que tenemos que hacer no es simplificar los datos, porque si simplificamos los datos, hacemos este gráfico. Lo que tenemos que hacer es aclarar, esclarecer, mostrar la realidad de los datos. Y en este caso, cuando tenemos una distribución tan sesgada, en el que tenemos un enorme grupo aquí abajo, pero tenemos unos valores extremos aquí arriba que distorsionan ese promedio, tenemos que mostrar tanto el promedio como esos valores extremos, para poder informar a los lectores realmente de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Es súper importante no simplificar, sino intentar aclarar. Y siempre tener cuidado con los sesgos cognitivos. Esto es súper importante. Familiarizarnos más con cómo el cerebro, nuestro propio cerebro, muchas veces nos hace ver cosas que realmente no están en los datos, ¿no? Y esto es uno de los problemas fundamentales que describo en el libro, lo arriesgado que es no prestar atención a los gráficos y por culpa de eso caer víctima del, por ejemplo, el sesgo de la confirmación. ¿Qué es el sesgo de la confirmación? El sesgo de la confirmación es básicamente que todos nosotros, yo mismo, Shaquín, todo el mundo, tenemos la tendencia de ver lo que queremos ver, solo lo que queremos ver, y descartar lo que no queremos ver. Un ejemplo que yo uso mucho es el siguiente. Imaginaos, por ejemplo, que vosotros fumáis muchísimos cigarrillos. Fumar cigarrillos ya deberéis saber que no deberíais hacerlo porque es muy malo para la salud, ¿no? Y por algún motivo, pues estáis cansados, vuestra familia, amigos y tal, os dicen, oye, pues tendrías que fumar menos porque, joder, los cigarrillos es que te van a cortar la vida, probablemente te van a provocar enfermedades que te van a cortar la vida. Y un día yo te muestro un gráfico, que te muestra lo contrario, que muestra que fumar cigarrillos es bueno para la salud. Fijaos, os voy a mostrar el gráfico. Un gráfico que podríamos describir: cuanto más fumamos, más vivimos. Fijaos, está aquí, está mostrado, ¿no? Cada uno de los puntitos es un país. En el eje horizontal tenemos el consumo de cigarrillos por persona, cuanto más hacia la derecha, más cigarrillos por persona se consume, y en el eje vertical tenemos la esperanza de vida de cada uno de estos países. Y como vemos, es una asociación positiva, es una asociación, bueno, no es una correlación perfecta, pero realmente es una asociación positiva, ¿no? Cuanto más cigarrillos, más vida, ¿no? Bueno, pues os los creáis o no, mucha gente lee este gráfico de esta forma: cuanto más fumamos, más vivimos. Y eso me incluye a mí. Yo describía este tipo de gráfico en el pasado de esa forma, sin darme cuenta de que esa descripción, cuanto más fumamos, más vivimos, sesga nuestra interpretación del gráfico. Porque ese gráfico no muestra cuanto más fumamos, más vivimos. Lo que muestra es que en el nivel nacional, hay una asociación positiva entre consumo de cigarrillos y esperanza de vida. Pero eso no quiere decir que esos dos factores estén relacionados causalmente, que uno cause el otro, puede ser viceversa. Y tampoco no estamos contando que pueda haber muchísimos otros factores que no estamos contemplando que puedan contribuir al incremento del consumo de cigarrillos y también al incremento de la esperanza de vida. Por ejemplo, la riqueza. Cuanto más rico es un país, cuanto más rica es la gente en promedio en un país, más cigarrillos van a poder consumir, eso acorta la esperanza de vida, pero al mismo tiempo en países ricos la salud, por ejemplo, los hospitales, los cuidados médicos suelen ser mucho mejores, con lo cual aumenta la esperanza de vida. También los países ricos no suelen ser víctimas de guerras civiles, por ejemplo, violencia y tal, eso también incrementa la esperanza de vida. Son variables ocultas que no estamos contemplando, ¿no? Esa realidad la vemos si empezamos a desagregar los datos, ¿no? Si los empezamos a separar, por ejemplo, por niveles de riqueza, esos países, pues vemos que ya esa asociación se vuelve mucho más difusa, ¿no? Se empieza a diluir, ¿no? Si los desagregamos todavía más,
a nivel regional o a nivel local, digamos que esa relación desaparece completamente hasta que llegamos al nivel individual, persona por persona, y vemos que la asociación positiva que teníamos antes, cuanto más fuma, más vives, se vuelve la contraria, cuanto más fumas, menos vives, ¿no? Tenemos aquí un gráfico que nos muestra, digamos, los años de supervivencia en promedio de personas que fuman y personas que no fuman. Bueno, ¿por qué este ejemplo me gusta tanto? Me gusta muchísimo este ejemplo porque nos ayuda a explicar a personas comunes diferentes paradojas y diferentes sesgos que nos afectan a todos. El primero es el tradicional, de correlación no es causación, que es un clásico en estadística, ¿no? Pero tenemos que ir mucho más allá. Y yo creo que hay que empezar a explicarle a todo el mundo, amigos, a compañeros o compañeras o lo que sea, también, por ejemplo, la falacia ecológica. O, por ejemplo, la paradoja de Simpson. ¿Qué es la paradoja de Simpson? La paradoja de Simpson es lo que acabamos de ver. Un patrón o una tendencia que ves a un nivel de agregación de datos puede desaparecer o incluso volverse la contraria en otro nivel de agregación de los datos, en un nivel más granular, en un nivel más individual. Eso es una paradoja, en inglés se llaman amalgamation paradoxes, paradojas de la agregación, ¿no? Pero se les llama también Simpson's paradox, paradoja de Simpson. Y luego también la falacia ecológica. La falacia ecológica es, lo que os decía antes, uno no puede asumir que fumar es bueno para un individuo basado solo en datos agregados al nivel nacional, porque puede ser que aparezca ahí una paradoja de agregación, ¿no? La paradoja ecológica es hacer una inferencia a un nivel de agregación usando datos agregados a otro nivel completamente diferente. Eso se puede hacer a veces, pero es muy arriesgado hacerlo también, porque puede ser que, de nuevo, tengamos una tendencia que se revierte, que cambia, ¿no? Entonces, libros que yo os recomiendo. Os podría recomendar muchísimos libros hoy, pero si podéis, intentad leer libros que tratan sobre razonamiento matemático, esto es de aquí, sobre razonamiento matemático y también sobre sesgos cognitivos. No sé si están traducidos estos dos al español, pero son dos de mis libros preferidos que tratan sobre cómo el cerebro nos engaña. Cómo nos lleva a ver cosas que queremos ver, ¿no? El primero de ellos de aquí es Mistakes were made but not by me, ¿no? Es cómo el cerebro nos engaña, por una psicóloga que se llama Carol Tavris. Y luego El enigma de la razón. El enigma de la razón es un libro extraordinario. Si está traducido, intentad conseguirlo. Si no, intentad leerlo en inglés. Porque es un libro que nos revela muchísimo sobre el funcionamiento interno del cerebro. Todos tendemos a pensar que somos personas racionales y que, digamos que nuestras opiniones las formamos por medio de un proceso lógico. Primero reunimos los datos, luego los analizamos y de ahí extraemos las opiniones, ¿no? Nuestras propias opiniones. Y lo que ese libro explica es que el proceso, que a todos y a todas nos pasa, es totalmente el contrario. Primero formamos una opinión de forma completamente emocional y luego buscamos los datos, queremos encontrar los datos que confirman nuestra opinión. Lo bueno es, y estos libros ayudan bastante, es que ese proceso se puede combatir. Ese proceso de formación automática de opiniones y de sesgos cognitivos, de confirmación principalmente, se pueden combatir y se pueden controlar. ¿Por qué? Y este es el último punto que os quería hacer hoy. Por una cuestión ética. Una cuestión ética. La ética es un área, o es unos estudios que yo creo que tendrían que estar muchísimo más presentes en áreas técnicas y en áreas no técnicas también. Yo creo que habría que tener asignaturas enteras sobre pensamiento ético y pensamiento moral, de cómo tenemos que actuar hoy en día en los entornos en los que vivimos todos los días. Fijaos, voy a volver a ese esquema que os había mostrado antes. En el pasado, todas y todos nosotros solíamos ser o bien diseñadores de gráficos o bien lectores de gráficos, ¿no? O bien lector del diario, o lector de las noticias, etcétera. Casi todos nosotros y nosotras estábamos ahí. La mayoría de nosotros éramos lectores, simples lectores de los gráficos que nos venían de fuentes, bien fuentes científicas, bien fuentes periodísticas o fuentes de otras naturaleza, y ya está, ¿no? Pero hoy en día, todos y todas nosotros somos también intermediarios. ¿Por qué somos intermediarios? En cierta manera, la forma en la que lo explico en alguno de los libros últimos, es que todos nosotros hoy en día somos periodistas, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos del periodista no es solamente reunir datos, es también transmitir información. Hoy día nosotros somos todos transmisores de información. Recibimos informaciones de fuentes y luego colocamos esas historias en Instagram o en Twitter o en Facebook, etcétera, y muchas veces no prestamos atención a las cosas que estamos distribuyendo, a las cosas a las que estamos dando visibilidad en las redes sociales, a través de nuestras redes, a través de nuestros contactos. Yo creo, y si os lleváis solamente una idea hoy de la charla de hoy, sería la siguiente:
hay que prestar más atención a lo que ponemos en las redes sociales, porque todos nosotros tenemos una responsabilidad ética de crear mejores entornos informativos. En cierto sentido, todos nosotros somos periodistas, tenemos que prestar mucha más atención. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo mismo he cometido el error de ver un gráfico que confirma una opinión que yo ya tengo, veo el gráfico que confirma lo que yo ya sé o lo que quiero saber y yo lo retuito automáticamente. Bueno, pues ese proceso, que es un proceso, es un sesgo cognitivo, ese sesgo de la confirmación, yo lo he aprendido a controlar, yo ya no retuito cosas automáticamente, yo intento aplicar en la medida de lo posible todas estas reglas que os he explicado hoy. Paso 3, 4 minutos leyendo más los datos, yéndome a la fuente, leyendo bien la historia e intentando analizar mis propias opiniones con respecto a ese gráfico. ¿Por qué? Fijaos, hay un libro muy famoso en periodismo que se llama Los elementos de periodismo, The Elements of Journalism. Y la frase fundamental de ese libro es que el periodismo, idealmente, en teoría, si fuese practicado correctamente, que muchas veces no lo es, la esencia del periodismo es ser una disciplina de la verificación, verificar las cosas antes de distribuirlas, de ponerlas en el aire. Lógicamente hay muchos periodistas que no hacen esto, pero idealmente sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta frase la podremos cambiar, la podríamos adaptar de la forma siguiente. La esencia de ser un buen ciudadano, de ser una buena persona, digamos, una persona ética, es una disciplina también de verificación. De nuevo, porque todos nosotros hoy y nosotras somos distribuidores de información. Y yo creo que eso nos pone en una posición en la que tenemos muchísimo poder. Y como dice la película del Hombre Araña de hace unos años, cuanto más poder uno tiene, mayor la responsabilidad que uno tiene de crear mejores entornos informativos. No solamente con respecto a los gráficos, sino también de las historias periodísticas que vemos todos los días en prensa y en redes sociales. Bueno, pues eso es todo lo que tengo para vosotros hoy. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Gràcies. I tenim un poc de temps per preguntes, no? Sí, tenim una mica de temps per preguntes, si voleu. Aixecar la mà i l'Anton us passarà el micro, que estem gravant la xerrada. Gràcies. Hola. ¿Dónde estás? ¿Se sent? Hola. Hola, ¿qué tal? Perdona, dime. Mira, yo soy Carmen Chazarreta, soy profesora de comunicación en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas y también aquí que tengo algunos estudiantes de narrativa de videojuegos. Bueno, muchísimas felicidades, ¿eh? Además, gracias. Te agradezco muchísimo el tono didáctico, pedagógico fantástico que ha permitido, yo creo, entender muy bien la idea que tú estás transmitiendo y la necesidad de que comprendamos la obligación y la ética, bajo la ética, la decisión de elegir gráficos. Pero mi pregunta, a lo mejor no soy pesimista, no lo soy, pero creo que se desprende un cierto pesimismo. Es que has planteado de una manera aséptica, muy aséptica, el protagonismo de los intermediarios. Ya has ampliado la idea de los prosumers, ¿no? Que todos somos además productores y transmisores. Pero en lo que se refiere al periodismo, yo creo que está claro, y hay muchos estudios que lo están demostrando, que las grandes corporaciones y conglomerados mediáticos están detrás de la actividad periodística, que cada vez el periodismo o la periodista tiene menos autonomía de decisión y marca de una manera muy destacable, ¿no? Las decisiones que se toman sobre qué publicar, cómo hacerlo, qué tipo de gráfico y con qué datos y con qué idea para transmitir una ideología, etcétera. Sí. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos combatir y qué podemos hacer desde las aulas para poder dar alguna herramienta de localizar y descodificar y descubrir la manipulación y de la... Déjame volver a este ejemplo de aquí. Recuerda lo que dije sobre este ejemplo. Yo cuando vi eso, publiqué la crítica en Twitter, publiqué la crítica racional, etcétera, en Twitter. ¿Por qué? Porque yo me considero un intermediario,
no solo en el sentido de transmitir información, sino en el sentido también de explicar informaciones que yo creo que están equivocadas. Es decir, yo no creo que, bueno, la charla puede ser aséptica porque tiene un tono así, pues muy amigable y tal y cual, ¿no? Pero yo no soy optimista tampoco. Yo no creo que todo el mundo vaya a ser ético y que todo el mundo vaya a ser buena persona y que todo el mundo vaya a aplicar todas estas reglas. Yo no parto de eso. Yo parto del punto de que siempre va a haber malas personas, siempre va a haber gente que va a intentar engañar, siempre va a haber malos periodistas, siempre va a haber informaciones sesgadas, pero por eso mismo el papel de los intermediarios nosotros es tan importante, porque nuestro papel no es solamente el transmitir información, muchas veces también es criticar lo que vemos y establecer un diálogo público sobre lo que vemos todos los días. Lógicamente hay una responsabilidad enorme por parte de los periodistas, pero eso también nosotros lo podemos criticar como ciudadanos. Es decir, el trabajo del ciudadano no es ser solamente un receptor pasivo de lo que recibimos, ya sea buena información o ya sea mala información. Si es mala información, yo creo que aún tenemos más responsabilidad de estar atentos a esos fenómenos, ¿no? Entonces yo también soy pesimista en ese sentido. Yo no creo que la situación vaya a cambiar en el corto plazo. La charla está básicamente fundada en eso, en que yo no creo que vaya a cambiar. Por lo tanto, tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que crear nuestra armadura, tenemos que crear nuestras armas, tenemos que crear nuestra protección y tenemos que crear también redes de gente que sí está interesada en transmitir información correcta, información verificada, porque la unión hace la fuerza. Cuanta más gente se acostumbre a aplicar todos estos principios, mejores serán los entornos informativos. No porque los creadores de información sean mejores, sino porque los consumidores de información van a estar mucho más atentos y también van a ser capaces de contradecir las narrativas oficiales o las narrativas masivas que nos llegan desde fuera. ¿Alguna pregunta más? Tenemos 5 minutos para preguntas nada más. ¿Algo más? ¿No? Bueno. ¿Tú? ¿Qué opinas del tema del fact-check, de agentes que se dedican a comprobar con datos informaciones? Porque, como dices, ¿no? Un poco siempre hay un grado de opinión o de sesgo, siempre, ¿no? En la sí, información. Entonces, ¿crees que son interesantes? O sí, hay ejemplos. Estábamos hablando hace poco, ¿cómo se llama el que hay aquí en España? Neutral. Neutral, sí. Pues, sí. Es neutral. Es neutral, sí. Hay diferentes entidades y organizaciones que se dedican a hacer eso. En Estados Unidos hay una muy famosa que se llama PolitiFact, que se dedican pues eso, a ver, pues ven esto y tal, y lo critican y lo explican y tal y cual. ¿Cuál es el problema? Que el alcance de ese tipo de organizaciones es muy limitado, ¿no? Que pues tiene una cantidad de gente que trabaja en esos lugares y no pueden ocuparse de todo, ¿no? De nuevo, yo creo que el fact-checking, la verificación, es algo que nos tendría que venir a todos de una forma un poco más natural, ¿no? De nuevo, no ser consumidores pasivos, ese es el punto fundamental. Todos tenemos que ser consumidores un poquito más activos y un poquito más dialogantes, pues eso, en las redes sociales, etcétera, para establecer conversaciones sobre todos estos asuntos, ¿no? Hacer fact-checking mutuo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias. Un placer, como siempre.